Bien, buenas noches a todos. Entonces, estoy empezando a grabar esta charla para que luego puedan consultar las personas que no hayan podido conectarse ahora en vivo. Hace tiempo, hace varios años, vengo trabajando eh, dentro del desarrollo personal, fundamentalmente un camino iniciado por una inquietud de crecer y estar mejor cada vez. Y este camino me ha ido llevando a conocer y a tomar diferentes conocimientos, uno de los cuales es el que vamos a compartir hoy como enfoque, que es el enfoque de las constelaciones familiares y el de la Hellinger Science. Y el tema que me traía para este mes, en el cual venía sintonizando y por ahí resonando y haciéndome preguntas, era es esto que escucho y me escucho con frecuencia decir: necesito paz, quiero estar en paz ante determinada situación, eh, quiero mantenerme en un punto en el que esté tranquilo, tranquila. Eh, Me resonaba mucho esta pregunta y la inquietud de poder abordarla desde la profundidad que nos da las constelaciones familiares, ¿no? Y empezar a hacer algunas distinciones. Eh, para los que por primera vez escuchan de constelaciones, les voy a dar una muy breve explicación. Es un enfoque que tiene nacimiento hace unos 35 años aproximadamente de manos de un maestro, Bert Hellinger, que le ha ido desarrollando el método, integrándolo, eh, facilitando su crecimiento y que hoy ha llegado a un estado de evolución que transforma las constelaciones familiares en un verdadero arte, en el arte de estar presentes. Constelaciones abarca no solo la mirada del presente en la vida de la persona, sino también cuánto hay de lo transgeneracional que afecta nuestras decisiones, nuestros estados de ánimo, nuestros comportamientos en general, nuestras creencias, y pueden traerlas a la luz de una manera simple y clara, de tal forma que, aparte de la imagen que podemos observar, genera dentro de cada una de las personas que participamos un movimiento interno. Algo se acomoda internamente, ¿no? Es como que si algo se reconectara. Les diría entonces que constelaciones es el proceso de unir lo que estuvo separado en mi vida o en la vida de nuestros ancestros, muchas generaciones atrás. Es imposible saber cuántas. Se puede traducir. Ahí me decía Mónica que tengo fallas en el audio, voy a acercar más el micrófono. Básicamente, constelaciones es un proceso que nos permite reconocer a dónde está nuestro bloqueo, nuestra traba, integrar, reconciliar lo que ha estado separado hasta determinado momento. Entonces vamos a centrarnos mucho en estas palabras, porque solamente podemos impulsar una reconciliación y abrirnos a la integración cuanto antes hemos reconocido. Es decir, que esa palabra que inicia este proceso, que es reconocimiento, es la puerta que abre el corazón a toda sanación. ¿Cómo les diría? La declaración que dispara el movimiento de sanación. Si no hay un reconocimiento de parte nuestra, si no hay un asentimiento de parte nuestro, no puede haber una reconciliación y la integración de ese conocimiento. ¿Y por qué lo remarco? Porque tiene mucho que ver con este anhelo nuestro de encontrarnos y habitarnos en esta paz. ¿Y por qué digo habitarnos? Porque la paz no viene del contexto de algo que esté fuera de nosotros. La paz es un estado interno que necesitamos tocar, que necesitamos conectar, y ese estado de paz es absolutamente independiente de lo que el contexto me ofrece como propuesta. Entonces vamos a ver cómo mirar esto de encontrar la paz desde el enfoque de constelaciones familiares y la Hellinger Science, y ver algunos tips para que cada uno pueda ir practicando esto en sus vidas y comentando a ver cómo les va, ¿no? Cómo nos vamos llevando con esta cuestión. En primer lugar, una constelación se desarrolla y específicamente en esta etapa de la evolución
de constelaciones, una constelación se desarrolla en un contexto donde no se hace nada, es decir, donde no hay intervención. Al momento en que un cliente, una persona plantea su tema, puede plantearlo o no, se dispara un movimiento que muestra a dónde está el bloqueo y hacia dónde va la solución. Y muchas veces ni siquiera se plantea o se observa la solución, sino que todos sentimos internamente que hemos encontrado la paz, aunque no haya ninguna comprensión. Eso sucede en una jornada de constelaciones o en una sesión individual. Es decir, más allá de que yo no haya comprendido con mi intelecto la imagen, internamente el coordinador, la persona que consulta y los participantes sentimos un profundo estado de paz, aunque no hayamos comprendido. Esa dinámica nos muestra que en lo profundo, lo que estuvo separado se unió y se pone en marcha un movimiento de reconciliación. Entonces la pregunta que me planteo y que me lleva a compartir esto con ustedes es, ¿sucede distinto en la vida? Es decir, cuando en nuestra vida se presenta algún hecho como dificultad, ¿qué hacemos ante ese hecho que se presenta como dificultad? Y quiero que a medida que les vaya contando mi mirada, mi percepción, cada uno de ustedes vaya sintiendo internamente cómo su corazón respondió últimamente a alguna dificultad. Y puede cada uno, sentado en su lugar, traer, evocar esta última dificultad, que puede haber sido muy reciente, ¿no? Con un micrófono, con la cámara, con el tiempo, con haber llegado a un horario que no tenía previsto. Entonces, los invito a que cada uno en el lugar donde esté recuerde esta última dificultad que tuvo. Se toman unos minutitos para eso. Y quiero que en esa observación de la dificultad sientan en su corazón, en su pecho, ¿qué sucede? Absoluta percepción. Su pecho se ha cerrado, es decir, se ha bloqueado, se ha hecho pequeño o se ha expandido. Inclusive ahora, evocando esa última dificultad, eso último que no funcionó como tenían pensado, su corazón se expandió o se cerró. Es a ese asentimiento al que yo me refiero. Y es ese asentimiento el que posibilita que esa dificultad se transforme en una fuente de aprendizaje para cada uno de nosotros. Entonces, pueden comentarlo por el chat. ¿Qué es lo que les pasó a cada uno al recordar esa dificultad? ¿Cuál fue la sensación? Cortito. ¿Cómo sintieron su corazón? ¿Que se ha expandido o que se ha cerrado? Bien. Bien. Entonces algunas personas comentan que se expandió su pecho, que se contrajo su corazón, que se sintió incomodidad y está cerrado. Mónica, que está cerrado. Vera también, que se ha contraído. Esa respuesta que tenemos cada uno internamente es la respuesta que nuestro inconsciente tiene ante cada una de las dificultades. Entonces, constelaciones lo que nos muestra y nos invita es que podamos hacer las paces con esa dificultad y poder tomar de esa dificultad la oportunidad de crecimiento. Entonces ustedes dirán, ¿cómo hago esto? ¿Cómo es que ante una dificultad yo puedo abrirme? Si es que me incomoda, me produce enojo. Y ahí es donde entra en juego nuestro respeto a la situación y nuestro asentimiento. Y nos pone en una posición de ser testigos de lo que sucede. Esta misma disposición es la que posibilita que nuestro corazón esté en paz
más allá de todo lo que la vida nos traiga como propuesta. Acá Mónica nos cuenta, últimamente no hago nada, dejo que pase un momento y después permito que pase. Ese permito, Mónica, ese no hacer nada y ese permitir, es la llave que abre la puerta a que podamos eh, habilitar, que podamos entrenar dentro de cada uno de nosotros la posibilidad de encontrar la paz. Antes de poder asentir significa decir sí a lo que me sucede, necesitamos hacer un movimiento previo. Y ese movimiento previo es la rendición, es el respeto. Es decir, cada vez que una dificultad se presente ante nosotros, poder tomarnos un tiempo y ponernos pequeños ante esa dificultad. Lo que les estoy relatando en el contexto de la vida cotidiana es lo que sucede en silencio dentro de una jornada o de un encuentro de constelaciones familiares. Por eso es que puede constelar un santo o puede constelar un asesino y es lo mismo. Y me voy a extender más en eso que les acabo de plantear. ¿Qué es lo que dificulta que nosotros podamos ponernos humildes ante la dificultad y, como dijo Mónica, darle el permiso de existir, ¿no? Y luego tomar de ella el aprendizaje? Se oponen nuestras creencias, se opone la historia de mi familia tal como esa historia fue, se opone todo aquello que no he aceptado y que no he incorporado en mi corazón de mi padre, de mi madre. Se opone una serie de información que no está en mi memoria consciente, que desde lo inconsciente hace que se genere dentro mío una barrera que me separa de esa dificultad. Con lo cual le digo el no y aparece la resistencia mucho antes siquiera de que yo pueda darme la posibilidad de responder conscientemente. ¿Me siguen en lo que les digo? Es decir, respondo naturalmente en base a conflictos que ya están en nuestro ADN. Y con esto me impido poder abrir el corazón a lo que esa dificultad me trae como regalo, posibilitando mi expansión. Si observamos a lo largo de nuestra vida, y esto es un ejercicio que los invito ahora mismo a hacer, cada uno de nosotros, incluyéndome, desde este instante hacia atrás, observar quiénes fuimos antes de una dificultad que haya sido un hito en nuestra vida, ¿no? Todos los días tenemos dificultades, sin embargo hay dificultades que marcaron un antes y un después en nuestra existencia y de alguna manera nos han marcado. Ahora les pido que observen quiénes eran ustedes antes o quiénes éramos nosotros antes de la dificultad y quiénes fuimos luego de esa dificultad. Y quiero que observen qué diferencia hubo o hay en ese antes y en ese después. Quiero que observen si después de esa dificultad ustedes estuvieron o estuvimos todos más fuertes o más débiles. Esa es una de las preguntas fundamentales para esta comprensión. Muchas veces lo que más nos expande y lo que más asiste a nuestro crecimiento no tiene que ver con aquello que coincide con nuestros planes, sino con aquello que nos pone más fuertes o más débiles ante la vida. Y es la misma pregunta que nos sirve y nos asiste al momento de tomar decisiones. ¿Esta decisión me pone más fuerte o me pone más débil? Y nos vamos a dar con la sorpresa de que a veces, aunque esa decisión no coincida con mis preconceptos, es la que me pone más fuerte. Y esa es la invitación que les hago en esta charla para empezar a sintonizar la apertura de nuestro corazón. Es decir, cómo dejarme guiar por una fuerza más grande, más allá de estar dentro de un contexto de un taller de constelaciones.
cómo llevar a nuestra vida ese nivel de conexión. Ese nivel de conexión sucede solamente si en nuestro corazón hay apertura. No es posible la conexión sin apertura. Y la apertura tiene que ver con esa sensación de expansión que puedo sentir. Y aunque en este momento y en los pequeños ejercicios que vamos haciendo, nuestro corazón esté contraído, es un excelente avance porque eso significa que estoy sintonizando con la respuesta de mi corazón, que hasta ahora no estaba dentro de mi conciencia. Entonces quiero que retiren la interpretación de lo que va sucediendo y solamente nos situemos en el proceso de observación. ¿Ok? Independientemente del resultado, no tiene nada que ver el resultado, porque si yo mido mi vida por resultados, voy a tener la garantía de frustración y enojo permanente. Y el consecuente resentimiento no tiene absolutamente nada que ver con un resultado. El proceso de desarrollo de un ser humano tiene que ver con un proceso. Y quizás con este término es con el que no estamos habituados a lidiar. Buscamos la paz como un resultado. Y cuando buscamos la paz como un resultado, nos salimos de la paz. Porque ya no estamos en el presente. Si nosotros fijamos la paz como resultado, nuestra garantía es no encontrar la paz. Para habitar la paz necesitamos conectar con el momento presente. Y la acción que nos conecta con el momento presente es la observación, sin juicio. Cuando algo se presenta como propuesta de la vida y esa propuesta no coincide con mis expectativas, con lo que yo espero, con lo que quiero, esa resistencia me está mostrando que yo ya puse una interpretación. Y detrás de esa interpretación hay una exclusión. Entonces acá les doy otro tip que nos acerca a comprender y a habitar esa paz. ¿Cuál es esa comprensión? Que todo aquello que yo excluyo va a buscar pertenecer. Entonces, si yo excluyo y le niego la pertenencia a un evento, la energía, y esto lo demuestra hoy la física cuántica, la energía se mueve más, menos, polos positivos, polos negativos, se integra. ¿Ok? Si yo excluyo, la energía se va a compensar, con lo cual nos va a enviar otro evento de similares características para que nosotros podamos incluir lo que hasta ahora hemos excluido como evento. ¿Ok? Es decir, y estas invitaciones, que son pequeños tips, están destinadas, orientadas a que simplemente tengamos más elementos para observar. ¿Ok? Acá se trata de, o la invitación o mi propuesta es incrementar nuestra capacidad de observación, aumentar nuestra conciencia. Entonces Vera me dice si puedo abundar en este tips, no excluir. En este diseño, en este desarrollo que Bert Hellinger hizo a lo largo de 35 años, él observó que hay 3 leyes fundamentales que cuando no se observan son las que producen los conflictos y estos movimientos de compensación inconsciente. Estas 3 leyes, que hoy las llamamos fuerzas porque actúan, seamos conscientes o no, son 3. La primera ley es la de la pertenencia, la que les acabo de nombrar. La segunda de la jerarquía y la tercera es la compensación, equilibrio entre el dar y tomar. Entonces me voy a detener en lo que Vera me invita a profundizar. Pertenencia. Lo que observamos es que hacemos muchas cosas para pertenecer a un grupo, para pertenecer a nuestra familia, para pertenecer a las mujeres obedientes,
para pertenecer al grupo de las buenas mujeres, para pertenecer al grupo de las buenas alumnas, de los buenos maestros, para pertenecer al grupo de las mujeres que nunca se rinden, fundamentalmente para pertenecer a nuestra familia. Entonces no nos damos cuenta que esa promesa que hacemos a nivel inconsciente nos puede jalar, nos puede llevar a movimientos de muerte. ¿A qué promesas me refiero? A esta. Les prometo estar cerca de ustedes, a cualquier precio. Entonces, supónganse que mi padre se separó de mi madre. Y papá, cuando yo tenía, esto es solo un ejemplo, cuando yo tenía 16 años, papá se fue con otra señora, con otra mujer, y dejó a mi mamá. Entonces, de pronto, yo hoy, que tengo 40 años, tengo una pareja y soy muy celosa con esa pareja. Entonces, esa pareja quizás no me da motivos y celo sus comportamientos, lo hostigo, le hago preguntas. Tengo en mi interior un profundo miedo de que esa pareja se vaya, que la traduzco en un comportamiento o en un estado de ánimo de celos. ¿Qué es lo que observamos con frecuencia en este tipo de comportamientos? Que por lealtad, esa mujer que es celosa con ese hombre que es su pareja, busca con ese hostigamiento quedar sola. ¿Como quién? Como mamá. ¿Y a través de qué lo hace? De su enojo. ¿Y el enojo a quién le pertenece? A su relación con su padre. Porque esa hija nunca hizo los paces con ese padre. ¿Me van comprendiendo? Entonces me garantizo con ambos comportamientos que estoy cerca de mamá y papá, porque no aprendí a estar cerca de otra manera. Porque mi alma, buscando este amor ciego, busca estar cerca de mamá, siendo como ella. Y busca también estar cerca de papá a través del enojo. Entonces, a través de nuestro comportamiento y de observar cómo están siendo nuestras elecciones, nuestras emociones, nuestros estados de ánimo, voy a ir encontrando las incongruencias, es decir, una diferencia entre quién yo soy realmente o un esbozo de quién yo soy a cómo yo me estoy mostrando y qué estoy generando. Y a eso le solemos llamar sufrimiento. Y ese es un estado de no paz. Muchas veces se confunde la inocencia con ese estado de paz. Ejemplos. Yo puedo decir, me quedo cuidando a papá, ocupando el lugar de mamá, y eso me deja tranquila. El solo hecho de que alguien me proponga que devuelva el lugar de pareja de papá a mamá me incomoda. ¿Pueden observar estos dos movimientos? Es decir, aunque me bloquee en mi vida cuidar a papá como su pareja, eso me da más tranquilidad que dar el paso a que mamá ocupe su lugar y yo tomar el lugar de hijo o de hija, en este caso de hija. Ese sentimiento le llamamos sentimiento de inocencia. Entonces nos damos cuenta que ese sentimiento de inocencia al servicio del vínculo seguramente me va a llevar a un movimiento de vivir o al hecho de vivir una vida y un lugar que no me corresponde. ¿Comprenden? Entonces, solemos confundirnos y aunque estemos pasándola mal a través de ver cómo nos va en la vida, tenemos internamente esa sensación de, bueno, pero en este lugar yo quiero estar. Este es el lugar más cómodo. Y eso no es paz. La paz
solamente llega cuando cada uno tiene el derecho de ser quien es y ocupar su propio lugar en el sistema familiar. Entonces, este proceso de cómo vivir en paz, esta declaración, esta pregunta, cómo vivir en paz, tiene que ver con una actitud, tiene que ver con una decisión y tiene que ver con una capacidad de observación amplia y de poder indagar desde diferentes puntos de vista, uno de los cuales es el sistémico, que es lo que me ata una y otra vez a través de lealtades invisibles, vivir el destino de otros, que me impide abrazar esa paz, que no es lo mismo que tranquilidad, porque yo puedo estar afrontando y estar delante de muchas dificultades y estar en paz. Y eso es algo que se puede lograr perfectamente. No es fácil, porque requiere trabajo personal. Y ese trabajo personal es el trabajo que nos lleva a acercarnos cada vez más a nuestra fuente, a ser cada vez más nosotros mismos. Con lo cual, la dificultad tiene una misión sistémica. Y la misión sistémica de esa dificultad es acercarnos cada vez más a quienes somos realmente. ¿Comprenden? Y si observamos más aún todavía nuestra vida y nuestra existencia, vamos a hacer otro ejercicio que es bastante simpático. El otro día ayer precisamente me dediqué a la limpieza de mi hogar y encontré una nota del año 2006 de una prima. Y en ella me escribía un mensaje de amor sobre una situación que yo estaba viviendo en ese momento. Difícil, ¿no? Una dificultad. Muy alentadora, muy amorosa, bella, realmente. Y la encontré, año 2006. Cuando leí, recordé la dificultad que yo estaba atravesando en ese momento y ahí me di cuenta de que era una preparación para las dificultades que yo estoy viviendo hoy. Es decir, cada dificultad que nosotros vivimos nos da los recursos y nos prepara para la próxima. Entonces, esta fantasía de pretender separar la dificultad del estado de paz, es decir, si no hay dificultades yo estoy en paz, es eso, una fantasía. Necesitamos adquirir, entrenar en cada uno de nosotros la habilidad y la capacidad de encontrar el estado de paz más allá de las dificultades que la vida me presenta. Y eso me va a ir aportando cada vez más madurez y me va a ir acercando cada vez más al propósito de mi alma. Me va a permitir adquirir los recursos necesarios para poder indagar en mí mismo, en mí misma, qué es lo importante para mí y qué no. Y si yo rechazo la propuesta de la vida, enojándome, huyendo de la situación, separándome de alguien porque no logré conciliar, porque no quiero dialogar, porque tengo un montón de resistencias, bueno, eso quedará así. Más adelante nos encontraremos con la misma situación. Y aquí hay otra observación interesante que también estaba reflexionando estos días. Este cierre que experimentamos ante una dificultad, vieron que algunos sintieron expansión ante la dificultad, algunos sintieron cierre. Este cierre tiene que ver con nuestras resistencias y tenemos diferentes maneras de resistirnos. Por ejemplo, nos quedamos callados ante la situación, huimos, nos enojamos, entramos en un aislamiento. Cada uno de nosotros tiene una manera de resistirse diferente. Entonces también los invito a que escriban en algún lugar o recuerden esta pregunta. ¿Cuál es mi manera de resistirme más frecuente? ¿Qué suelo hacer para evadirme de la propuesta de la vida? ¿Suelo evadirme con un falso humor? ¿Suelo autoagredirme? ¿Suele cerrarse mi estómago, por ejemplo, y no puedo comer más? ¿Suelo enojarme? ¿Suelo no hablar con nadie? ¿Cuál es mi resistencia más frecuente?
esa resistencia la vamos a tener siempre. Entonces también es una ilusión que una resistencia desaparezca. Quizás desaparezca el enojo como resistencia y va a aparecer otra. Porque la misión sistémica de nuestra resistencia es llevarnos siempre al siguiente nivel. Sin resistencia yo no avanzo. Desde el útero materno fue así. Nuestra manera de avanzar fue y será a través de una resistencia. Vamos a ir adquiriendo más conciencia de nuestra resistencia. Vamos a ir siendo más observadores, más abiertos, más amorosos con ella. Y cuanto eso vaya sucediendo, más capacidad de apertura y resolución vamos a tener y más disponibles para la vida vamos a estar. El tema es que también empecemos a hacer las paces con nuestra resistencia. Muchas veces una resistencia muy común, por ejemplo, es la intelectualización. Entonces agregamos análisis, buscamos videos sobre la situación, buscamos libros, compramos libros, cómo lidiar con el dolor, cómo lidiar con la tristeza, y a través de eso nos evadimos de la autoobservación. La propuesta a la que nos acerca Constelaciones como método, como filosofía de vida, y más aún la Hellinger Science, es llevar toda nuestra atención piel adentro, a nuestro sentir. Entonces, de esa forma, nuestra capacidad de percepción aumenta y vamos a estar más atentos a cómo funcionamos en el contexto de nuestra vida, ¿sí? Para poder usar cada cosa para lo que nos sirve. ¿Por qué les traigo ese tema de la resistencia? Porque puede aparecer algo como esto. Otra vez me aparece la lealtad a papá. Y quizá esa lealtad a papá nos aparezca toda la vida. Porque nuestra evolución es en espiral. Y vamos a pasar por el mismo lugar varias veces. La diferencia es que vamos a poder salir más rápido y vamos a ser conscientes más rápido de la situación. Vamos a estar más maduros, ¿ok? Con más recursos. Entonces, inclusive les cuento algo que me pasó hoy con una persona a quien quiero mucho y me dice, Nati, mi hija está triste y la verdad es que no sé qué hacer. ¿Qué hago? Entonces yo le dije, por supuesto, que permítele la tristeza. Porque cuando nosotros no vivimos un sentimiento primario, un sentimiento profundo con amplitud, luego aparece una emoción que enmascara el sentimiento profundo y pasamos años estando enojados, cerrados, rígidos, con imposibilidad de tocar el dolor profundo. Entonces hay algo cultural dentro nuestro, algo así como que la emoción de la tristeza o la emoción del enojo como emoción primaria no es algo bueno, ¿no? Ay, no estés triste, no estés llorando, no. Necesitamos vivir la emoción en profundidad para que ese proceso quede cerrado y no pongamos un parche sobre ese proceso que no hemos cerrado y ese parche coarte y cada vez más nos aleje del sentir. Entonces, otro de los tips es poder distinguir una emoción primaria de una emoción secundaria. ¿Qué es una emoción primaria? Una emoción primaria tiene estas características. Es profunda, dura poco, no es visible, es decir, no es visible como decirte se desfigura mi cara o estoy llorando a gritos o estoy riendo a gritos, no, es serena. Y cuanto más serena es, más profunda. ¿Qué puede ser una emoción primaria? Un profundo dolor, una tristeza, una alegría, la paz. Son emociones primarias. Hellinger, por ejemplo, a la paz, al amor
le llama también metasentimientos. Voy a darles ejemplos de esto. Por ejemplo, falleció mi padre cuando yo tenía 7 años. Mi inconsciente dijo, no tengo fuerzas para vivir este dolor en la magnitud que tiene. Entonces corto mi sentir para no vivirlo y transformo ese dolor en la emoción secundaria del enojo. Por eso dentro de constelaciones y del enfoque sistémico observamos con frecuencia que detrás de una gran violencia, y esto va especialmente para los abogados que están viendo esta conferencia, para los mediadores y para los servidores en conflictos de género. Cuanto mayor violencia yo observo, mayor enojo. La primera pregunta, aunque no encuentre la respuesta, es ¿cuál es el dolor? ¿Cuál es el verdadero dolor detrás del enojo? Y siempre dentro de constelaciones vamos a buscar en lo profundo el amor. Y vamos a observar cómo esa violencia se convirtió en violencia por amor. Entonces aquí la mirada cambia ampliamente. Y no solamente que cambia la mirada, sino que también cambia la fuerza y cambian las fuerzas de sanación. Porque si cada uno de nosotros se hace esta pregunta en un conflicto, la energía del conflicto cesa. Con el solo hecho de que nosotros tengamos en nuestro corazón una apertura. Porque no es lo mismo estar ante algún hecho violento que hacerme la pregunta, ¿dónde está el dolor detrás de esa violencia? Son dos respuestas de mi corazón distintas. Cada uno de estos fenómenos, cuyas citas que traigo y ejemplos son de la sistémica familiar, se expanden a lo colectivo y construyen el inconsciente colectivo que Bert Hellinger llamó campos mórficos. Entonces, un hecho violento de la familia A se suma a un hecho violento de la familia B y se suma al hecho violento de la familia C y tenemos un gran campo mórfico de perpetradores, de asesinos, de violencia, en donde esos perpetradores van a buscar y van a atraer, porque funcionan como imanes, a víctimas. Y nosotros podemos estar asociados a esos campos, como víctimas o como perpetradores. ¿Cómo encontrar la paz en este contexto? Inicia con la observación. Inicia con la observación. Ahora voy a la emoción secundaria. Mónica, gracias por hacérmelo notar. Déjame que vaya a ver esto. Y ahora continúo con gusto con lo demás. Entonces, el campo mórfico al que yo voy alimentando va creciendo, se va conformando como un imán y con la fuerza de un imán atrae a más personas. Esos campos se alimentan de estas emociones. ¿Sí? Primarias o secundarias. La emoción secundaria, entonces, como este enojo que yo les citaba detrás del dolor, tienen una función. Entonces, la emoción primaria es profunda, la emoción secundaria no lo es. Se observa con mucha... ¿Se fue el audio? Bien, ahí volvió. Quizás presioné algo. Bien. La emoción secundaria, entonces les decía, tiene la característica de que no es profunda, es superficial. La emoción secundaria dura mucho tiempo. No es como la emoción primaria que viene y se va. Antes se decía inclusive que un duelo o un dolor fuerte tenía una duración de 1 año. Con los estudios de Eric Berne del análisis transaccional se observa que una emoción primaria dura a lo sumo 2 meses, inclusive el duelo.
que si dura más se trata ya de una emoción secundaria. Y la función de la emoción secundaria es tapar la emoción primaria que todavía no estoy dispuesto a vivir. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les traigo esta distinción? Porque la paz llega en el momento en que nosotros nos salimos de la emoción secundaria. Los procesos de sanación no pueden darse en una emoción secundaria. Los procesos de sanación pueden darse cuando cada uno de nosotros está tocando la emoción primaria, ya sea de tristeza, ya sea de dolor o de enojo como emoción primaria también. Por eso es la importancia de esta distinción. Entonces Milena me pedía que repite desde el campo mórfico que atrae a otros. Seguramente el audio va a salir bien en la grabación, Milena. Así que... Ujú. Hola, ahí están. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Ahora se escucha bien, dice Rosana. Ok, debe haber muchas personas ingresando a la sala porque la conexión estaba óptima. Bien, estamos al límite, por eso somos 30. Bien, ¿ahí me escuchan? Bárbaro. Entonces, un poco para ir cerrando la distinción y que queden estos ejercicios para que cada uno de nosotros vaya observando a ver qué nos pasa a partir de esta conversación, es lo siguiente. La paz sucede en el momento presente. Se trata de tomar una decisión sobre cómo estoy respondiendo ante una determinada propuesta. Para poder tomar una decisión, necesito poder distinguir los elementos que están sucediendo en la realidad. Para eso es importante poder observar en qué emoción yo estoy, si estoy en una emoción primaria o en una emoción secundaria. La emoción secundaria solamente puede trabajarse o trascenderse con algún tipo de actividad o algún tipo de terapia. Por ejemplo, si estoy en un enojo que es secundario, necesito hacer algún trabajo de descarga. Si estoy en algún tipo de tristeza como emoción secundaria, necesito terapia o darme un tiempo para llorar, tomar un almohadón y llorar. Hacer una limpieza de ese lodo emocional para poder preguntarme y llegar a esto. ¿Qué hay detrás de esta emoción? ¿Con qué no quiero contactar? ¿Con qué necesito contactar realmente y estoy evitando hacerlo? Cuando yo tomo contacto con esa emoción primaria, es más fácil para mí estar presente. Si yo estoy preso de una emoción secundaria, es una utopía estar en el momento presente. No estoy aquí ahora. Estoy en algo que ha sucedido o estoy en una ansiedad sobre algo que viene, una situación de estrés. Con lo cual, la paz inicia en el alma. La paz inicia en la posibilidad de habitar el momento presente y trabajar cada día, cada momento con todos aquellos eventos que me separan del momento presente. Con lo cual, habitar la paz se transforma en un desafío para el crecimiento personal. A su vez, habitar el momento presente no es algo para siempre. Es decir, cuando lo logro por un momento. La única paz permanente es la de los cementerios. Entonces, este requisito o esta invitación de estar presente también es lo que la dificultad nos pide como gran ayudadora de la vida y de ese crecimiento. Es que podamos ante la dificultad pararnos de frente, mirarle a los ojos, decir aquí estoy.
resolver en el estado adulto y continuar. Aprovechar cada elemento que se opone a esa paz para crecer internamente, desde el enfoque sistémico o de algún tipo de psicoterapia que pueda asistirnos en esa observación. Sí, como dice Mariel, el proceso de sanación se da cuando experimentamos la emoción primaria. En realidad, el proceso de sanación necesita que nosotros estemos habitando el momento presente. Si no, cualquier tipo de terapia, inclusive una constelación, no tiene sentido si la persona está dentro de un estado emocional profundo. Bien, nos quedan pocos minutos para terminar, entonces me gustaría cerrar hasta aquí el momento, mi reflexión o esta invitación y poder escucharlos a cada uno qué inquietudes o qué preguntas tienen para hacer en este contexto. Así aprovechamos este tiempo que tenemos para intercambiar. Sí, en realidad son 3 fuerzas. A ver quién pregunta esto, para ser clara. Mónica me pregunta, las 3 fuerzas, 3 órdenes del amor que descubre Bert Hellinger son la pertenencia, la jerarquía y la compensación. Te voy a recomendar un libro, Mónica, que lo puedes bajar de internet, está en PDF, se llama El orden se distingue por su levedad, que es el primer libro escrito por Bert Hellinger. También el libro El amor del espíritu, que es reciente, contiene descritos los 3 órdenes, y El manantial no pregunta por el camino. Esa es alguna bibliografía en donde podés encontrar ahí una ampliación mayor acerca de estas 3 fuerzas. Las 3 fuerzas, estas 3 fuerzas pueden aparecer simultáneamente, es decir, siempre actúan, las 3. No podemos desviarnos. Pertenencia nos dice todo tiene el mismo derecho a pertenecer, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, dentro de la familia, fuera de ella. La jerarquía nos muestra que lo que llegó luego es más pequeño a lo que llegó primero, y cuando ese orden no se observa hay problemas. Y la compensación me habla de equilibrio entre el dar y el tomar. Me preguntas también, ¿la observación es igual que el procesar cualquier situación? No, porque el procesar implica en algún momento un grado de análisis. La observación, y para entrenar la observación, Mónica, mi trabajo personal es la meditación. No cualquier tipo de meditación. La meditación que yo hago para entrenar esto es la meditación Zen, meditación con ojos abiertos mirando un punto. O la meditación contemplativa, es decir, inclusive en tu propia casa o en cualquier momento, simplemente sentada en silencio, mirando qué es lo que hay en el momento actual, sin ningún tipo de juicio, solo observación. A ese tipo de observación me refiero, sin agregarle análisis, sin agregarle interpretación, solo mirar. Ejemplo, puedo estar mirando a una persona que mueve su mano, ¿no? Entonces, una interpretación sería, esa persona está ansiosa o quiere algo. La observación sería simplemente, la persona mueve su mano. Hay un movimiento en esa mano. Eso es fundamental, porque ahí es donde se abre la puerta a que lo nuevo se presente. Si yo proceso, agrego a través de esa interpretación todo el bagaje de creencias antiguo con el que yo tengo. Y ese bagaje de creencias antiguo que todos nosotros tenemos se llama campo morfogenético, o sea que estamos en lo mismo. Estamos en una trayectoria de creer y creer y creer lo mismo, con lo cual el procesar es, en este marco, una resistencia. No, nos separa más de lo que nos acerca a una comprensión nueva. ¿Cómo regresar a una emoción primaria si se llevan años en una emoción secundaria? Excelente pregunta, Vera. Varias maneras. El proceso de crecimiento personal inicia, o podemos decir que inicia primero con la capacidad de estar presente. Es decir, si vos estás presente en que ese enojo que tienes es un enojo secundario, con el solo hecho de que estés presente y lo observes, desaparece.
Es decir, el sí, el asentimiento y la observación en el momento presente nos habilita a que eso desaparezca. El trabajo terapéutico emocional, es decir, poder elaborarlo esto con una tercera persona. El trabajo sistémico, a través de constelaciones, también poder observar que no estoy en el momento presente. Esas pueden ser las herramientas que te permiten salir. Básicamente y simplemente con observar, ya damos un paso a que eso se vaya disolviendo. La emoción secundaria también tiene una característica, y esto está bueno como para aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Cuando alguien está preso de una emoción secundaria, suele cerrar los ojos, llorar. Entonces, abrir los ojos, mirar, elevar el mentón, estar parado, recto, eso contribuye a salir de una emoción secundaria. Respirar. Entonces, aquí también podemos utilizar, particularmente mi práctica diaria, es una rutina de respiraciones diversas. Entonces, cuando hacemos ejercicios de respiración que tienen que ver con descarga de energía y limpieza interna, también empezamos a depurar o a noticiarnos de las emociones secundarias en las que estamos. También, Vera, decirte que esto es un proceso, es decir, podemos remover la capa más superficial de un enojo o de una tristeza y seguramente nos vamos a encontrar con otra. Por eso es la importancia de tenerle paciencia a nuestro interior, de olvidarnos de la idea de resultado una y otra vez y poder amigarnos con la idea de proceso. Y este proceso es distinto al que hablaba con Mónica recién. Yo interpreto que, a ver, el proceso es eh, uh, paso a paso. A eso me refiero cuando digo proceso. No procesamiento de ideas como análisis, sino proceso es paso a paso, como la vida, un camino de vida. Me dice Mariel, una gran revelación que no solo buscan pertenecer las personas, sino también los eventos, las situaciones que hemos excluido, por supuesto. Claro que sí, porque lo que vemos a través de la Hellinger Science, y por eso agregué la Hellinger Science al enfoque de esta conversación, es que no se trata de personas a veces, de decir mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuelo, sino de la energía que va atravesando las generaciones, ¿no? Y de pronto salimos de una imagen de sanación para poder observar un movimiento de sanación, ¿no? Que no tiene que ver con las personas, sino más bien con la energía que fue atravesándolo generación tras generación. ¿Cómo puedo saber a qué se debe una emoción secundaria? No importa mucho a qué se debe, Nadia, porque si empezamos con el análisis estamos cada vez más lejos de sanarnos. Entonces, la observación. Observo en qué estoy, observo si esa emoción me cierra el corazón, lo expande, y la decisión de salir. Si no me es posible tomar la decisión de salir, buscar asistencia terapéutica, clásica, convencional, o inclusive buscar asistencia desde lo sistémico. ¿Queda claro, Nadia? Te puedo sugerir, para poder entender más aún sobre emociones primarias y secundarias, el análisis y el estudio efectuado por Eric Berne, análisis transaccional. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna inquietud? Mónica. De los libros que te recomendé, ponlos en el Google, ahí te los voy a escribir. El centro se distingue por su levedad, está escaneado. Si lo puedes conseguir, mejor, para comprarlos en honor al equilibrio entre el dar y tomar. El manantial, ahí me decís que tenés anotados los nombres. Los googleás y los vas a encontrar. El manantial no pregunta por el camino. El amor del espíritu, que es desde el año 2010 y tiene un trabajo más cercano a lo que estamos abordando ahora.
También les recomiendo, si quieren profundizar más todavía, en el estudio de Eric Berne, Análisis Transaccional. Y si quieren que ampliemos para el mes que viene, pueden plantear los temas que quieran y vamos de a uno conversando sobre lo que más les inquiete, ¿no? Siéntanse libres de proponer los temas y para eso está este espacio. Bueno, aprovechando los minutos que nos quedan y siendo los que somos, me gustaría que cada uno se despida de alguna manera acerca de cómo vivió este encuentro, si le ha encontrado utilidad y si necesita ampliar alguno de los temas para proponerlo como tema principal el próximo mes. Cada mes está abierto este espacio para compartir de manera gratuita. Así que espero unos momentitos a ver qué me cuentan del otro lado. Vera. ¿Ya podemos ocupar el audio? Sí, de a uno, sí. Claro que bueno, sí. Yo voy a empezar porque creo que me conecté desde las 9 de la mañana. Soy de Veracruz, México. Tengo el gusto de conocer a Vera por teléfono. No nos hemos podido conectar vía Skype. O creo que sí, pero no me acuerdo. Saludos, Vera. Aprovecho. Bueno, yo quiero comentarte que en este momento, en esta reunión, pude definir algo que me pasó desde los 19 años y que entiendo al día de hoy a mis 47. ¿Sí? Cuando mi papá murió, yo tenía 19 años y murió súbitamente. Yo no me pude despedir de él, pero yo me acuerdo que en su lecho de muerte yo le prometí velar por mi madre y por mi hermano, que en ese momento tenía 5 años. Yo tenía 19, yo le llevo 15 años. Y ese compromiso verdaderamente me lo eché a cuestas. O sea, de verdad me costó mucho trabajo superar la muerte de mi padre bajo el contexto en el que murió y bajo la circunstancia que no nos pudimos despedir. Y teníamos una relación muy buena, muy positiva, muy aportativa en mi vida. Al día de hoy, yo siempre me he preguntado que por qué he tenido esta vinculación con personas u hombres, a pesar de que tuve un matrimonio de 21 años, por qué tuve esta circunstancia de choque. Y regresé a la etapa de los 19 años y al día de hoy me veo como una mujer, por supuesto, con todo el bagaje que puede tener una mujer profesionista, con trabajo exitoso, positivo, con 2 hijas maravillosas, una de 18 y una de 12 años. Sin embargo, yo estoy sola, comprometida, cumpliendo mi rol al que me comprometí con mi padre al ver por mi madre y por mi hermano. O sea, estoy sola, abocada a cumplir con esa palabra, inconscientemente, ¿eh? Inconscientemente, porque yo ya pensé que yo ya esa etapa ya la había superado. ¿Sí? A través de esta reunión me doy cuenta que hay situaciones que tengo que manejar, que tengo que trabajar, que tengo que concientizar para poder evolucionar. Sí, así que te agradezco mucho. Nada pasa porque sí, todo tiene un porqué. Te agradezco mucho y espero que todos sean bendiciones para tu vida, Natalia. Siempre me has sido positiva. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias a vos, Mónica, por compartir este descubrimiento. Y el asentimiento es el que dispara estas fuerzas de sanación, con lo cual es soltarlo a esta comprensión como si soltaras una burbuja, un globito de helio, que lo ves partir y desaparecer en el cielo. Que esta fuerza sanadora se encarga sola de ir sanando en tu corazón lo que deba ser sanado. Todo aquello que se nos expone iluminado ante nuestros ojos, por esa misma fuerza de la luz se reconcilia en nuestro corazón.
con lo cual no hay demasiado para hacer, sino acoger con profundo amor lo que se ha iluminado para vos y para todos nosotros en este momento. Así que estoy muy agradecida de ustedes. Fueron en algún momento 31 personas las que estuvimos aquí compartiendo, alimentando campos de comprensión. Es mi ánimo, mi anhelo, mi función de vida, mi misión de vida, poder orientarme y poder servir a otros a que podamos alimentar cada vez más campos de sanación. Entonces, si esa pregunta se disparó en el alma de cada uno de nosotros, si a través de disparar esa pregunta en el alma de nosotros, esa pregunta se dispara también para los nuestros, no solamente los que vienen delante nuestro, sino los que están detrás nuestro, la misión está cumplida. Así que gracias por haber puesto lo que había que poner, que era su presencia en este instante. Muchas gracias de corazón. Voy a subir esta grabación a mi canal de YouTube y en mi muro de Facebook, que tiene mi nombre completo, se los voy a escribir, voy a poner la fecha de nuestro próximo encuentro. ¿Sí? Hay 2 páginas en las que suelo poner información. Hay una que estoy desarrollando como aulas virtuales, que es la de Escuela de Constelaciones. Entonces, si apuntan estas 2 páginas, van a tener recursos para continuar con este aprendizaje. Así que abrazo inmenso desde Tucumán, el Jardín de la República Argentina, para cada uno de ustedes. Abrazos desde mi corazón. Gracias por estar ahí. Y les pongo también mi mail por si quieren comunicarse con los temas y pedidos para la próxima, ¿ok? Y por qué no, también con los descubrimientos que vengan en los días sucesivos, que seguramente los habrá. Abrazo enorme a cada uno. Gracias por estar ahí. Chao, chao. Disfruten.